Como siempre, mi abuelo y yo leemos juntos los comentarios de estas entradas. Le encanta escuchar lo que todos tienen que decir. Les fascinan sus teorías. Agradece mucho sus buenos deseos, pero rechaza las afirmaciones de que es un hombre excepcionalmente valiente y digno de elogios. Solo hice lo que el trabajo requería. Los valientes son los que más se vieron afectados por los imposibles. Estos tipos y tipas que aún están aquí, aunque los casos se llevaron una parte de ellos. Una parte mayor de la que me quitaron a mí. Ellos son los que deberían recibir los elogios. Mis compañeros a lo largo de los años que nunca volvieron a ser los mismos después de que uno de esos casos llegara a nuestras mesas. Diles que se los agradezco. Pero todos habrían hecho lo mismo que yo en esas situaciones. Por alguna razón, tuve la suerte de no estar en la línea de fuego directa cuando uno de esos casos se llevó a uno de los nuestros. Simplemente tuve suerte. Eso es todo. Muy bien, tengo una historia para ti. En toda mi carrera, solo he tratado con un asesino en serie. Ya sabes, no es que esperáramos que hubiera un asesino en serie suelto. Claro que no. Es solo que esos son los casos que dejan una marca en tu carrera. Esto fue unos 2 años antes de que yo planeara retirarme. Más o menos por el 99, el 2000, más o menos por ahí. Atrapar a un asesino en serie sería la cereza del pastel de mi carrera. Desde el principio debí haber sabido que iba a ser un caso imposible. Bueno, no lo sé. La esperanza y la perspectiva que da el tiempo, tal vez debió ser eso. En el departamento, entre nosotros, llamábamos a este enfermo hijo de perra el hombre de revés. Sabes que nunca pretendimos ser creativos. Lo llamábamos así porque lo grabamos en una cámara unas cuantas veces. Muchas veces en realidad. Se acercaba a sus víctimas, pero caminaba hacia ellas al revés. Se paraba de espaldas a ellas y les hablaba. Siempre llevaba lo mismo. Un largo abrigo negro con una gran capucha sobre la cabeza. Si era invierno o verano no importaba. Siempre llevaba lo mismo y siempre caminaba hacia atrás. Ahora bien, si vas caminando por la calle y ves a alguien que camina de espaldas hacia ti, ¿qué harías? Te apartarías del camino de este cabrón, ¿verdad? Pues no con este tipo. Se acercaba a la gente y ellos se detenían. Le hablaban a la nuca. Después de hablar un rato, unos 20 o 30 segundos, él se iba en dirección opuesta y ellos lo seguían. Tratamos de seguirlo en las cámaras, y aquí es donde se pone realmente extraño. En el centro, sabes que hay todo tipo de cámaras en las calles. Hubo una vez a mitad del día que se llevó a alguien. Tenemos imágenes de 6 cámaras diferentes. Se acercó este tipo, el tipo le habló a la nuca por 1 minuto y luego empezaron a caminar. Ahora, pensarás que si él se acerca a ellos caminando de espaldas y luego empieza a caminar en la otra dirección sin girarse, simplemente estaría caminando normalmente, ¿verdad? Bueno, en todas las cámaras estaba de espaldas. La cámara que miraba al este en Juneau lo mostraba de espaldas. La cámara que miraba al oeste de Juneau lo mostraba también de espaldas, caminando hacia atrás. La cámara que miraba al norte en Water Street también lo mostraba de espaldas. No tiene sentido, ¿verdad? Si caminabas hacia el este por Juneau y lo mirabas hacia el sur, deberías verlo de perfil, ¿no? No, señor. Estaba de espaldas a la cámara y caminaba de lado, cruzando los pies uno sobre otro. No tenía ningún sentido. Todas las cámaras tenían las mismas marcas de tiempo, pero estábamos viendo a este tipo caminar diferentes ritmos de tiempo.
Una vez que doblaban esas suficientes esquinas, simplemente desaparecían. Siempre revisábamos los edificios cercanos, pero nunca encontramos evidencia de que hubieran estado ahí. Eventualmente encontraríamos a las víctimas, pero eso te lo cuento después. De todos modos, debido a todo el asunto de las cámaras, nunca vimos su cara, ni una sola vez. Perseguimos a este tipo durante 2 años. Entrevistamos a cientos de personas que estaban en las zonas donde este desgraciado se llevaba a sus víctimas. Todos decían lo mismo. Solo vi su espalda. Siempre de espaldas a mí. Solo pensé que era un tipo raro caminando de espaldas por la calle. Nadie con quien hablamos llegó a ver su cara, excepto una mujer. Después de que el hombre del revés se llevara a una niña de 13 años en el tercer distrito, enviamos a algunos uniformados a hacer campaña. Fueron de puerta en puerta en varios edificios de apartamentos y encontraron una señora. Tendría unos 40 años. Se llamaba... ¿Cómo era? Catherine algo. Bueno, no importa. Una semana después de que desapareciera la niña, conocimos a esta mujer, Catherine. Y es difícil de describir, pero era como si la hubieran sacado de una página de revista y la hubieran pegado en otra. Su apartamento estaba impecable. El tercer distrito no es un lugar barato para vivir. Eso ya lo sabes. Tenía grandes estanterías de lujo, una enorme televisión, muebles impecables. Era abogada, y a juzgar por el apartamento y las fotos en las que aparecía, era una auténtica profesional. Pero la mujer en sí... se notaba que había pasado por tiempos mejores. En esas fotos, era una mujer atractiva. Iba bien vestida, tenía el cabello bonito y una gran sonrisa blanca y brillante. Pero cuando hablamos con ella, parecía que hacía semanas que no se duchaba. Tenía el cabello revuelto, los dientes sucios. Estaba hecha un desastre. Y claro, estaba asustada. Se sentó en una silla en la esquina y miró la puerta mientras hablábamos. Temblaba como una hoja. Nos sentamos a hablar con ella. Ya sabes, le preguntamos qué había visto. Su voz temblaba y susurraba, como si hubiera alguien en la habitación a quien no quería que la oyera. Ahora, estoy parafraseando aquí, pero esto fue lo que dijo. Caminó de espaldas hacia la chica. Lo vi hacerlo. Él caminó de espaldas hacia ella y se quedó ahí parado. Yo no estaba muy cerca de ellos. Ella tartamudeaba, claramente aterrorizada. Dice, pero pude ver a la chica hablando con él. Caminaba de regreso a mi oficina. Me acerqué un poco más y al pasar tiré mi café a la basura junto a ellos y él repetía algo una y otra vez. Decía lo mismo y ella le hablaba como si estuviera conversando. Le pregunté qué estaba diciendo y ella comenzó a hiperventilar. Entrando en pánico, nos tomó 10 minutos calmarla, pero necesitábamos saberlo. Teníamos que saber qué estaba diciendo este tipo. Decía algo como... Es una casa realmente un hogar si no estás allí. y resoplaba un poco, como si estuviera enfermo. Luego lo vuelve a repetir. Es una casa realmente un hogar si no estás allí. Y otro resoplido. Es una casa realmente un hogar
otro resoplido. Y entonces... Empezó a llorar muy fuerte, así que tuve que darle un minuto para que se calmara de nuevo. Luego dice: entonces me di cuenta de que era una repetición casi exacta, como si estuviera grabado y lo estuviera reproduciendo una y otra vez. Oír eso me afectó de alguna manera. Pensé que me iba a caer muerta allí mismo. No sé qué era, pero pensé que iba a morir. Entonces le pregunté qué estaba diciendo esta chica. Ella... era como si estuviera escuchando algo diferente a lo que yo oía. Decía... ah, sí, yo también. Me encanta. ¿Y a ti? Es genial. No tenía sentido. Me acerqué a ella, tratando de ser lo más reconfortable posible, y me volví a preguntar: ¿vio su cara? Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, sus manos temblaban, y me di cuenta de que estaba a punto de derrumbarse de nuevo. Y entonces, de un susurro a un grito, empezó a decir: Su cara, su cara, su cara, su cara, su cara, su cara. Intentamos calmarla, pero de repente se detuvo. Se quedó en silencio por un momento. Miró fijamente la nada y luego, como si se recompusiera de golpe, dijo: ¿me permiten? Necesito ir al baño. Antes de dejarla ir, le pregunté nuevamente si podía describir la cara del tipo. Ahora, más fría que un témpano, me dice: si me da un momento, me recojo y vuelvo enseguida. Lo siento mucho. Solo necesito calmarme un segundo. Realmente no sabía qué más decir. Su cambio de actitud fue muy chocante. Nos dejó a mi compañero y a mí atónitos. No podía negarle irse, ¿sabes? Estábamos en su casa. Tenía todo el derecho de levantarse e irse. Y así lo hizo. Mi compañero y yo nos quedamos hablando un rato, repasando lo que nos había contado. Cuando fue al baño y cerró la puerta, nos acercamos para vigilarla. Parecía inestable, pero no al punto de que pensáramos que podría hacerse daño. Mientras te cuento esto, me doy cuenta de lo que puede parecer: que esta mujer estaba al límite y simplemente la dejamos ir al baño. Pero ella tenía miedo y simplemente parecía estar en estado de shock. En esta línea de trabajo tienes que ser capaz de leer a la gente. Bueno, la estábamos leyendo y ninguno de nosotros sintió que ella estuviera en riesgo. El agua seguía corriendo y habíamos oído un crujido, como si se hubiera sentado en el inodoro o apoyado en la encimera. Algo así. Pero eso no fue todo. No lloraba. No parecía moverse. Llamé a la puerta y no obtuvimos respuesta. Llamé de nuevo, pero más urgentemente. Como no respondía, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, así que rompí el picaporte. Había sacado las cuchillas de un rastrillo para afeitar desechables. Habían 2 cuchillas. Sé lo que estás pensando. Intentó cortarse las venas, ¿verdad? No. Se cortó la lengua. Había sangre por todas partes. En el lavabo, el suelo, el espejo y encima del retrete. La lengua estaba en la encimera, junto al lavabo, al lado del vaso que contenía el cepillo de dientes. Catherine, ella
Estaba sentada en el borde de la bañera, completamente en silencio, tan tranquila como cuando se levantó para entrar allí. Cada pocos segundos escupía una bocanada de sangre en la bañera. Era horroroso. Mi compañero llamó al médico y yo hice lo que pude para tratar de detener la hemorragia, aunque, claro, no pude hacer gran cosa. Y en la pared de la ducha, ella había escrito con su propia sangre las palabras "su cara". No sé qué querría decir con eso. A día de hoy no lo sé. No era un indicador de cómo había quedado ni nada. Simplemente no lo sé. Ella terminó en el hospital, por supuesto. Luego fue enviada a un centro psiquiátrico por unos días. Recuerdo que mi compañero de entonces la buscó unos años después de que yo me retirara, y vivía con su hermana. Para entonces, había sido arrestada 2 veces por posesión de heroína. Su vida realmente se desmoronó después de eso. Mi abuelo se quedó pensando un momento y tenía una expresión de remordimiento en la cara. De cualquier manera, todo el asunto del tipo caminando hacia atrás, el aspecto de su cara, las cosas raras que decía, todo era bastante extraño. Pero no se trataba solo de eso. Se llevaba a estas personas, las seguíamos con las cámaras cuando podíamos, pero siempre acabábamos perdiéndolas. A veces, las víctimas desaparecían durante días, otras veces durante semanas. El que más tiempo estuvo desaparecido fue un hombre de 30 años. Estuvo desaparecido unas 6 semanas, pero siempre reaparecían, y siempre lo hacían de la misma forma. Había incluso una llamada en el 911 que sonaba de esta manera. Acabamos de llegar a casa y hay un cadáver adentro. Hubo 7 de estos asesinatos, al menos los que conocemos. 3 ya habían ocurrido cuando me asignaron el caso. El detective antes de mí se retiró tras sus 20 años de servicio, así que me ocupé de los otros 4. La chica del tercer distrito, que llevaba desaparecida, ¿cuánto? 2 días menos de un mes, hacia finales de agosto, apareció como todas las demás. Siempre estaban en los alrededores, nunca cerca de donde las habían desaparecido. Esta pobre pareja. La esposa había llegado a casa del trabajo unos 2 minutos antes que su marido, y al entrar a la casa, encontró el cuerpo de esta niña de 13 años, recostada en una silla reclinable en la sala de estar. El cuerpo de esta chica había estado congelado, y cuando los uniformados llegaron, tal vez 10 minutos después de la llamada, todavía estaba helada al tacto, como si lo hubieran dejado allí justo antes de que llegara la esposa. Apenas había empezado a descongelarse. Su piel estaba negra, como si tuviera el peor tipo de congelación en cada centímetro de su cuerpo. Había sangre seca que salía de su nariz, orejas y ojos. Apenas se podía ver, pero estaba allí. Había sido posada. Tenía una pierna cruzada sobre la otra y una mano levantada. Y el hijo de puta le había puesto una copa de champán vacía. Pero lo peor era su cara. Era una chica guapa, o lo había sido, pero... bueno, su cara estaba negra, pero... mierda. Estaba sonriendo. Tenía los labios curvados hacia arriba, como si estuviera celebrando algo. Eso era lo peor de todo.
al menos para mí. Los otros eran diferentes, pero igual de retorcidos. Uno de ellos fue el tipo que mencioné antes, en Juneau. Lo encontraron calcinado en una casa en Brookfield. Todavía estaba ardiendo, como si hubiera puesto allí un segundo antes de que la gente llegara a la casa. También estaba posado. Estaba en su sala de recreo y lo habían colocado como si estuviera lanzando un dardo a su diana. Y entonces un día simplemente pararon. Nunca más volvió a suceder. Lo único relacionado con el hombre del revés que ocurrió después de su último incidente fue... Bueno, no debería decir lo único. No quiero restarle importancia. Fue muy desafortunado lo que pasó. Debo decir que lo último relacionado con el hombre del revés que traté y que yo sepa, lo último que pasó con él en nuestra ciudad fue con esta pobre joven. Ella estaba en sus 20 años y asistía a la escuela de posgrado. Había tenido un bebé hacía tal vez 6 meses. Estaba caminando del campus al estacionamiento y en algún punto entre los dos, él apareció. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Y otra vez, sin importar el ángulo, él siempre aparecía de espaldas a la cámara. Hablaron durante 1 minuto, y esta vez, él se dio la vuelta, de frente a ella. No pudimos verlo porque ya sabes, las cámaras no podían captarlo. Hablaron solo 1 segundo después de eso, pero en lugar de que ella lo siguiera, él simplemente se fue. Se marchó sin más. Ella se quedó allí unos 10 minutos, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en la distancia. Finalmente volvió a su coche, se detuvo en la tienda a comprar pañales y empezó a preparar la cena para su marido y su hijo. Mientras la comida se cocinaba, se sentó en la mesa de la cocina. Escribió algo en un papel, lo dobló y lo dejó en una mesita junto al sofá. Luego se metió en el armario y se colgó de uno de los barrotes. Su marido estaba jugando con su hijo y no se dio cuenta de que ella había dejado el papel. Cuando sonó la alarma de incendios, la buscó y la encontró en el armario. La nota decía su cara, tantas veces como cabía en el papel. Mi abuelo estaba exhausto después de este caso. Leerle esas transcripciones es una cosa, pero cuando me siento con él y me las cuenta en persona para que yo las grabe y transcriba, es evidente el impacto emocional que todos estos casos tuvieron en él. Y tomen en cuenta que estos solo son los imposibles. Además de esos, lleva casi 3 décadas lidiando con casos normales y explicables. A pesar de su evidente agotamiento por recordar este caso, mi abuelo dijo algo que me sorprendió. Incluso después de que yo insistiera en que no tenía ninguna obligación de compartir nada de esto conmigo si no quería. Hagamos esa llamada. Ponte al teléfono con mi colega en Arizona. Sé que tiene un par de historias que te dejarán boquiabierto. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.